Hola, les habla el doctor Pedro Castillo de España para presentarles mi segundo vídeo sobre el magnesio. Algunos de ustedes sabrán que mi primer vídeo lo titulé Los secretos del magnesio y fundamentalmente lo dediqué a esclarecer los argumentos principales en relación con la utilización general de este suplemento. Con motivo de este primer vídeo, algunas personas me calificaron o tildaron como médico anti-magnesio, lo cual no es cierto, porque yo no soy ni anti-magnesio ni anti ningún producto. Lo que soy es anti-mentira o anti-falsas creencias o anti-falsos argumentos. Por lo tanto, era necesario dejar claro que yo soy pro magnesio cuando es necesario, cuando es imprescindible. Por tal motivo, este va a ser el primero de una serie de vídeos médicos que voy a dedicar a la utilización terapéutica por parte de los médicos de diversas sales del magnesio en distintas situaciones patológicas. El primero de ellos lo voy a consagrar a demostrarles que una sal del magnesio puede salvar vidas a embarazadas que padecen una enfermedad muy grave. Y han entendido bien. Sí, yo he dicho magnesio salva vidas. Les invito a ver este vídeo y quedo a su disposición. ¿Podemos salvar la vida de una embarazada enferma gracias al magnesio? Sí, y de eso hablaremos hoy. ¿Sabían ustedes que nada menos que la OMS certifica que para la eclampsia del embarazo el sulfato de magnesio es un medicamento que salva vidas y que por lo tanto debe estar disponible en los centros sanitarios de todos los sistemas de salud? Pues así es. ¿Y qué sal de magnesio utilizamos los médicos para estas embarazadas graves? No es el cloruro de magnesio, sino el sulfato. En efecto, el sulfato de magnesio salva vidas cuando se administra no por vía oral, como el cloruro, sino por vía intravenosa o en inyección intramuscular. Hoy les enseñaré, por ejemplo, cuando el magnesio es vital en urgencias médicas y en enfermos ingresados en una unidad de cuidados intensivos, de cuidados críticos. También aprenderán qué es eso de la preeclampsia y qué diferencias hay entre la preeclampsia y la eclampsia. El sulfato de magnesio es vital en enfermos de urgencias y en estado crítico en tres situaciones. Una es durante el embarazo, en lo que denominamos toxemias gravídicas, y es el tema de hoy. Otra situación es pediátrica, en las nefritis agudas de los niños con encefalopatía y crisis convulsivas asociadas. Será objeto de un próximo vídeo. Y también es vital el sulfato de magnesio en cardiopatías consistentes en arritmias cardíacas, también cuando hay una intoxicación masiva por digitálicos, y a este tema dedicaré otro vídeo adicional. En cuanto al tema de hoy, el sulfato de magnesio como salvavidas en embarazadas graves, las toxemias severas son de dos tipos: la preeclampsia y la eclampsia. Preeclampsia y eclampsia. Veremos lo que es cada una de ellas. ¿Qué es la preeclampsia? Pues es un trastorno que suele presentarse después del quinto mes, después de las 20 semanas del embarazo. Consiste en una hipertensión y estado tóxico vascular de estas enfermas. Puede evolucionar en tres fases progresivamente más severas, de manera que la preeclampsia leve puede ir seguida de una preeclampsia moderada, severa, moderada y grave o severa.
como precursora de un estadio final, que es la eclampsia, y que ocurre en una de cada 200 pacientes con preeclampsia. ¿Cuáles son los síntomas? Hay 4 síntomas clave. El primero y más conocido es la hipertensión arterial, es decir, cuando la presión sistólica o máxima es superior a 140 milímetros de mercurio y la diastólica o presión mínima es superior a 90 milímetros de mercurio. Otro síntoma es el edema, o sea, una hinchazón por retención de líquidos que vemos habitualmente en la cara y en las extremidades. También se puede producir un aumento brusco del peso de la embarazada. Y un cuarto hallazgo muy definitorio, en este caso analítico, es la proteinuria, que significa excesiva pérdida de proteínas en la orina. ¿Qué es lo que ocurre cuando una preeclampsia leve evoluciona a grave? Pues que se produce un trastorno multiorgánico devastador. Es un trastorno sistémico, como decimos los médicos, para significar que hay una afectación corporal masiva, con daño cerebral, hepático, renal, hipertensión grave, ya superior a 160 de sistólica, 110 de diastólica, etc. Y, como hemos dicho, es el paso previo a la eclampsia. ¿Es frecuente y grave la preeclampsia? Pues sí, afecta a de un 3 a un 7% de las mujeres embarazadas. Digamos, por lo tanto, una media del 5% de las gestantes llegan a padecer preeclampsia. El motivo de su importancia es el gran peligro para la vida tanto de la madre como del feto cuando ha progresado de leve a grave. Se estima que la mortalidad materna es del orden de un 10 a un 15% de las embarazadas con preeclampsia grave. ¿Y cómo la tratamos? Pues hay unanimidad en el sentido de que en cuanto se diagnostique una preeclampsia grave, debe administrarse sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones y reducir la reactividad refleja de estas pacientes. De hecho, la severidad de la situación clínica puede requerir la interrupción del embarazo, o sea, tenemos que inducir precozmente el parto. Y es entonces cuando tratamos con sulfato de magnesio. De hecho, todas las mujeres con preeclampsia grave deben recibir sulfato de magnesio durante el parto y 24 horas después del mismo. ¿Qué nos dice la OMS sobre la preeclampsia? Pues muchos de los que me han criticado por citar precisamente a la Organización Mundial de Salud en mi primer vídeo titulado Los secretos ocultos del magnesio, comprobarán ahora que su odiada OMS, que ni su odiada OMS ni yo somos antimagnesio, sino que somos promagnesio, pero cuando es imprescindible, cuando es necesario. El documento internacional de referencia de la OMS se titula Recomendaciones para la prevención y tratamiento de la preeclampsia y la eclampsia. Y ahí está escrito que es necesaria la administración de sulfato de magnesio con preferencia sobre otros anticonvulsivantes para prevenir la eclampsia en mujeres que están ya en una fase de preeclampsia grave. Esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de máximo grado, es una recomendación que decimos fuerte. ¿Por qué? Pues porque la calidad de la evidencia científica que demuestra esa utilidad es muy alta. De hecho, la OMS llega a recomendar el sulfato de magnesio en todas las enfermas con preeclampsia. Llega el momento de que les explique qué es la eclampsia como última fase evolutiva. Pues consiste en un paso más allá de los síntomas que hemos descrito para la preeclampsia: hipertensión, edemas, aumento brusco de peso, proteinuria, etc.
Y este paso más allá se caracteriza por la aparición de convulsiones en estas embarazadas. La eclampsia es frecuente y es muy grave. De hecho, se estima que su incidencia en los países desarrollados es de 1 para cada 2.000 partos, cifra que es unas 20 veces mayor para los países en vías de desarrollo, en que en algunos casos se ve en una de cada 100 embarazadas. ¿Qué propiedad del sulfato de magnesio es vital, del magnesio es vital para estas dos toxemias del embarazo? Para responder a esta pregunta, he de explicarles primero cuál es la causa de dichas toxemias. Pues la teoría más aceptada es que consisten en una alteración o disfunción vascular de los vasos sanguíneos del útero y de la placenta. Por lo tanto, veamos cuáles son las dos propiedades fisiológicas del magnesio que lo hacen vital en estas toxemias del embarazo. Una es la disminución del tono, del grado de contracción de los vasos sanguíneos, y la otra es su capacidad para disminuir la excitabilidad neuromuscular. Y, por lo tanto, de esas dos propiedades se derivan los dos beneficios del magnesio en las toxemias, que son, al reducir el tono vascular y la presión arterial, va a combatir la vasculopatía, la enfermedad vascular hipertensiva de estas enfermas, y al disminuir la excitabilidad neuromuscular va a neutralizar las convulsiones propias de una eclampsia. ¿Cómo tratamos la eclampsia con el sulfato de magnesio? En España, por poner un ejemplo, hay dos medicamentos autorizados por el Ministerio de Sanidad, que son el sulfato de magnesio de Genpharma, que es una solución, son ampollas, una solución inyectable y para perfusión, de 150 miligramos por mililitro, y también se dispone del sulmetin simple para uso endovenoso. Fíjense en dos datos de esta diapositiva sobre el empleo del sulfato de magnesio en perfusión intravenosa continua. El primer dato es la gran precisión con que los médicos hemos de administrarlo, de manejarlo, por el alto riesgo de grave toxicidad. Salva vidas, pero también en sobredosis puede ser mortal. Y en segundo lugar, observen que los médicos sí que pedimos magnesemias, sí que pedimos analíticas, pero ¿cuándo? En estos casos, porque necesitamos mantener unos niveles terapéuticos que sabemos, unos niveles sanguíneos que sabemos que son terapéuticos, es decir, sabemos que son curativos, y estos niveles oscilan entre 5 y 8 miligramos de decilitro. De hecho, los guiamos con los niveles plasmáticos de magnesio porque una paciente tratada con sulfato de magnesio puede morir por sobredosis. Y esto sabemos que ocurre, la parada cardíaca, cuando los niveles son unas 6 veces superiores a los terapéuticos, entre 30 y 35 miligramos de decilitro. Por consiguiente, al utilizar este salvavidas que es el sulfato de magnesio, hemos de seguir unas precauciones específicas y dos fundamentales son que solamente lo utilizaremos en situaciones de emergencia y que necesitamos hacer magnesemia, niveles en sangre para monitorizar el tratamiento. También decirles que con el uso del sulfato de magnesio es obligatorio disponer en el centro de ampollas de su antídoto, que es el gluconato cálcico, por aquello del antagonismo entre el magnesio y el calcio. ¿Cuáles son, pues, las 10 conclusiones principales de este vídeo? Hay 4 relacionadas con el magnesio directamente, que son: el magnesio no es objeto de fobia o antagonismo ni por parte de la OMS ni por mi parte, ya que no somos antimagnesio, somos promagnesio cuando es necesario. Lo que sí somos es antimentira. En segundo lugar, el sulfato de magnesio salva vidas en las toxemias del embarazo.
es un salvavidas. En tercer lugar, solo debe ser utilizado cuando es imprescindible. Y en cuarto lugar, hay medicamentos con magnesio autorizados por los ministerios de Sanidad. Permítanme 5 conclusiones adicionales sobre los médicos que son muy pertinentes en el contexto de los vídeos que circulan por internet y que nos enseña este mío. Los médicos sabemos perfectamente la importancia del magnesio para el organismo humano. Los médicos sabemos cuándo hemos de pedir niveles plasmáticos de magnesio. Yo decía en mi primer vídeo que no los pedimos de rutina, pero sí los pedimos en situaciones especiales. Los médicos salvamos vidas en peligro de muerte. Los médicos estudiamos toda la vida para darles vida y calidad y más calidad de vida. Y los médicos somos los que estamos capacitados y sabemos lo suficiente como para transmitir la información y educación sanitaria en cualquier medio, como es, por ejemplo, este de Internet. Hay, por último, una conclusión rotunda sobre lo que denomino estafadores de la salud, tal cual, estafadores de la salud, que son los que utilizan falsos remedios milagro o con fines milagrosos productos que pueden ser útiles en otras situaciones. Estos no salvan vidas, en absoluto. Les pido que reflexionen sobre lo que les he explicado como médico humanista, cuyos 4 principios son fundamentalmente los siguientes: el enfermo, la ciencia, la ética y la verdad. Espero seguir contando con su confianza y les agradezco que se suscriban a mi canal médico del YouTube, así como que compartan este vídeo o cualquier otro de los 45 que ya tengo publicados con las personas a las que les puedan ser útiles. Muchas gracias y espero sus amables comentarios.